más gente. Bueno, así que muchas gracias por estar aquí, por venir a acompañarme en esta conversación, que es una conversación que realmente hago a diario con mis coaches, con las personas con las que trabajo en coaching ejecutivo. Y es uno de los temas más recurrentes. Y es, estoy bloqueado, estoy cansado, no sé para dónde ir, no sé qué hacer, no sé si seguir aquí, no sé cómo seguir para adelante, no sé si... Entonces, eso es básicamente eh, una de las conversaciones más grandes, una de las conversaciones más recurrentes que me llega todo el tiempo. Voy a poner a Anita de co-host para que Anita me ayude si se llega a caer el internet. Entonces, de paso, Ani, si ves que alguien va entrando, también me ayudas a dejarlo entrar, por favor. Listo, Mari, de una. Entonces, ya que somos poquitos, ahí estoy viendo a Eric. Entonces, ¿cómo quiero que arranquemos esta conversación? Primero que me cuenten, ustedes ven el título, o sea, 4 maneras de cómo impactar, o 4 nuevas formas de cómo impactar con mi liderazgo. ¿Y qué les llega? ¿Por qué decidieron venir, estar acá y decir, yo quiero ir a Maribel a ver qué dice? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo ese título? La Eric. El que quiera. Somos 5, así que les tocó hablar a ustedes 5. Nos tocó hablar a los 5. Yo lo escuché como un título como fácil, o sea, como 4 maneras para impactar. Escuchemos a ver qué es eso que en una conferencia puedo encontrar 4 formas de impactar. O sea, lo escuché como como términos fáciles de impactar y simples y profundas. Entonces, por eso me llamó la atención estar acá. Listo, súper Anita, gracias. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos hasta ahora empezando y les estaba preguntando qué les había llamado la atención del título, porque habían decidido estar aquí hoy. Hola, aquí Eric. Hola Eric. A mí me llamó la atención porque, pues, general, bueno, más bien yo leí el correo y decía, bueno, si no es como un título mayor o una jerarquía mayor, pues hay otras formas, ¿no? Y yo creo que en mi caso, pues yo estoy muy casado con esto, entonces como que sí me interesa a ver que hay otras formas alternas, a ver, veamos, escuchemos. Súper, me encanta lo que dices Eric, porque les estaba contando que la mayoría de mis coaches, la mayoría de mis coaches, que me preguntan acerca de cómo poder seguir creciendo cuando se sienten que están quietos en su momento, en su carrera. Una de las maneras en las que, o sea, lo vamos a ir viendo en la presentación, pero siempre me dicen 2 maneras. La primera manera es, tengo que hacer un MBA, o tengo que hacer una especialización, o tengo que seguir estudiando en algo nuevo, ¿no? Y la segunda es, pues necesito subir el cargo que tengo hoy. Necesito tener un nivel un nivel nuevo, necesito tener un rol nuevo. Y sí, en efecto, como tú decías, gracias, te agradezco lo que dices. La gente cree para generar más impacto, necesito tener un cargo más grande, o sea, más responsabilidad. Y resulta que hay muchas otras formas de hacerlo. Así que rico que eso haya sido lo que te llama la atención. ¿Llevas la llave? Y lo vamos a ver hoy. Listo. Bienvenidos bienvenidos a los que están llegando. Estamos viendo qué fue lo que les llamó la atención del título de nuestra charla de hoy. Por aquí Leonardo me dice que tu coach te invitó y que habló de nosotros y que te identificas con lo que estoy diciendo. Good, bien. Vamos a ver entonces qué otras cosas te pueden dar nuevas luces. José, vi que tienes tu micrófono abierto. Cuéntame. Sí, te decía, yo también me llamó eso la atención era un título muy directo tal vez, de decir, a ver, quiero ver esas 4 maneras, ¿no? De cómo poder impactar, ¿no? Entonces,
Eso es lo que también a mí me llama. Ok, súper, chévere. Entonces, gracias por venir acá. Yo lo que creo es que efectivamente dentro de nuestros espacios de carrera, la mayoría de los seres humanos siempre estamos pensando cómo puedo tener mayor impacto, cómo puedo generar mayor impacto. Y cuando se lo pregunto a mis coaches también, les digo, ¿qué es eso de impacto? Entonces, quisiera que ustedes me contaran un poquito qué es para ustedes eso de impacto. ¿Qué es impactar a los otros? ¿Qué entienden ustedes por impacto? También, el que quiera, abiertos los micrófonos. Dale, dale, Edson. Sí, pienso que hay una cuestión de distinción de ambición y expectativa. ¿No? Eso de expectativa de impacto es lo ideal, es una cosa grande, mudar el mundo. Y pienso que la cuestión de impacto es hacer pequeños y con cadencias para llegar a algo possivelmente grande. Eso que penso que la questão de impacto, porque se o grande reto é querer ter todo claro para ter uma questão grande e não fazer pequeno várias vezes e seguir com cadência. Isso é conceito de em transformação digital, como se habla MVP, minimum viable product, como el mínimo producto viable. prototipia, o mockup, todo isso como cultura de desenho. Eu penso isso, que impacto não é mudar o mundo, mas parte de pequenos movimentos. Isso que me conecta a isso de generar impacto. E como coletivamente se hace isso, ¿no? Súper. Gracias, Edson. ¿Quién más? ¿Qué es impacto para ustedes? ¿Qué es generar impacto? Yo en mi caso, yo pienso que impacto va más en, a lo mejor, cómo eres capaz de influir en el modo en que se logran tal vez los objetivos. Yo creo, yo lo enfocaría más a resultados. Entonces, mientras más grande es como el objetivo, el logro, yo creo que tienes más impacto. Yo así lo pienso. Ok, súper. Entonces aquí ya estamos empezando a entrar en la conversación. A los que van llegando y a los que puedan, les agradezco que prendan las cámaras para que nos veamos y para que estemos conversando entre todos, como viéndonos un poquito más cerca. Eric, empiezas a poner algo de manifiesto en el tema del impacto que tiene que ver con resultados, con logros, ¿no? Y es cómo lo que estoy haciendo genera un logro o genera un resultado. Edson también hablaba del tamaño, por ejemplo, de si es pequeño o de si es grande, ¿no? Y si se dan cuenta, tanto lo que dice Edson como lo que dice Eric, también está implícito que es a otros, ¿no? Entonces, ahí empezamos también a ver diferentes maneras de cómo ustedes mismos empiezan a ver qué es un impacto. Aquí, entonces, Leonardo, por ejemplo, nos dice que es generar una acción con el ejemplo. Good. Entonces, fíjate cómo también estás implicando que impactar a alguien con lo que tú eres, con lo que tú haces, hace que otros se vean en relación directa, como decía un poquito también Eric, influenciado por lo que tú estás haciendo. ¿Sí? ¿Quién más? Uno más. ¿Alguien más que me cuente qué es impacto? ¿Qué es impacto para ustedes? Impactar sería algo similar a inspirar a la gente a que haga algo mejor. Inspirar a que haga algo mejor. Cuéntanos un poquito más de eso, José. Sí, que a través de, como bien decían, del ejemplo, de alguna dinámica, a través de una interacción, a través de algún trabajo en colaboración, pueda uno inspirar a que la gente tenga un mejor resultado, se sienta mejor en lo que está haciendo, haya un proceso de cambio también en él, posiblemente. Entonces, a través de esa inspiración o de ese impacto, pudiéramos lograr esto. Ok,
súper. Me encanta lo que traes también, porque tiene que ver no solamente con que la persona me vea, sino que la persona me vea y diga, uy, eso me gustó, eso está, eso, yo puedo hacer eso, yo quiero hacer eso me está dando a mi retroalimentación y eso me inspira para hacer algo más, ¿no? Y resulta que eso tiene que ver con con el liderazgo y tiene mucho que ver con el liderazgo generativo. Hoy en día estamos viendo muchas otras maneras de impactar que no son tan positivas, o sea, que no son tan inspiradoras, pero que también están generando logros y resultados y están logrando la mirada de otras personas. Así que cuando hablamos del impacto, no estamos hablando solamente del espacio positivo, sino que a veces también podemos generar impacto de maneras no tan positivas y de hecho de maneras negativas, ¿no? Así que lo que más me interesa de lo que veamos en el título que les traigo hoy, que es impactar con liderazgo, significa que también necesitamos de alguna manera definir la palabra liderazgo, ¿no? Y ahí entonces también quiero que me cuenten qué significa para ustedes impactar con el liderazgo o impactar con liderazgo, el que quiera. Y vamos construyendo entre todos. Edson. A etimología de la palabra impacto viene del latín impactos aún, que significa impulsionado contra. Eso contra una normalidad, un padrón que viene. Entonces, impacto es cuando se hace algo diverso, diferente, y no más lo mismo. ¿No? Eso también. Fantástico. Y liderazgo tiende a ser eso, un espacio de confianza que puede trabajar con a cuestión de impacto que puede ser positivo o negativo. Y cuando hay negativo, hay un espacio de acogimiento para aprender. Eso, pienso eso. Súper, gracias. Me encanta lo que traes, Edson, porque también tiene que ver con eso. Y tiene que ver con que el impacto del liderazgo o el impacto de nuestro liderazgo tiene que ver con eso. Ustedes lo han venido diciendo, Edson lo ha venido diciendo, Leonardo, José, tiene que ver con transformar, cambiar, inspirar. O sea, que lo que estamos haciendo hoy no sea lo mismo, sino que lo que está pasando hoy tenga un cambio. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar esta conversación. Estoy compartiendo lo que no quería compartir. Voy a compartirles mi presentación. ¿La alcanzan a ver todos allí? ¿Sí? Súper. Gracias, Ana. Bien, entonces, cuando yo hablo de impacto, los quiero invitar a que hablemos de impacto. Quiero que veamos un poco de lo que nos hablaba Eric, y era como de generar resultados y de generar logros. Generar resultados y generar logros implica necesariamente que se cambie la situación actual en la que estamos. O sea, va a haber algo que yo estoy haciendo que implica que los resultados y los logros que se tienen son diferentes. Así que de por sí ya estamos hablando de que va a haber un cambio, de que va a haber una transformación, de que va a haber un nuevo objetivo, de que lo que estaba pasando antes, si realmente estoy impactando, pues es algo nuevo, o voy a traer algo nuevo, o voy a generar algo nuevo. Y para mí, cuando lo incluyo con el espacio, lo incluyo con el apellido de liderazgo, normalmente son impactos, resultados, ese impacto de esos resultados, esos logros son inspiradores. Y ahí entonces entro a qué es liderazgo. Y aquí les explico, les doy como una mirada rápida y un poco lejana de lo que es el liderazgo generativo. Pero el liderazgo generativo, teniendo o queriendo verlo desde este ser humano, no importa en el nivel que este ser humano esté, es capaz de ver un futuro, de visionar un futuro que le importa cuidar, que le va a generar satisfacción, valor, sentido.
y al cual va a atraer a otras personas, va a inspirar a otras personas y va a inspirar a otros para que se unan a esa visión, para que se unan a ese futuro y desde ahí se haga real para todos. Así que implica de por sí esta definición que les estoy dando de liderazgo, implica ya que haya resultados, que haya nuevos logros, pero adicionalmente que esos logros sean inspiradores y que esos logros incluyan a todas las demás personas. Entonces, me parece interesante y es lo primero que les quiero mostrar, que cuando nosotros hablamos de impacto, no podemos dejar la palabra impacto solita. Necesitamos, a mi juicio, desde el espacio del liderazgo, desde el espacio del coaching, desde el espacio de la cultura de la responsabilidad social en la que nosotros trabajamos, bien sea como líderes o como personas que forman parte de un equipo, que el impacto tenga liderazgo. Porque si el impacto es solo impacto como tal, puede generar diferentes tipos de situaciones, inclusive situaciones que no sean favorables para nosotros mismos. Entonces, cuando yo miro la palabra impactar, cuando yo miro la palabra resultados y logros, para mí hay 3 palabras que son fundamentales, que son básicas. La primera es impacto desde mi propósito o impactar desde mi propósito o con un propósito, ¿no? Con una intencionalidad y adicionalmente a través de mis acciones. Así que lo que estoy diciendo aquí es que para generar impacto y generar impacto con mi liderazgo, y aquí lo que estoy haciendo es como desenvolviendo todas las palabras para que vayamos viendo a lo que me refiero. Hay un espacio hay un futuro que me importa, que está en mi propósito que está en mi propósito, es decir, lo quiero cuidar, es significativo y tiene sentido para mí. Tengo la intención de que genere valor y adicionalmente está hecho o se construye o lo construyo a través de acciones o a través de mis acciones. Pero esas acciones necesitan estar conectadas precisamente con ese propósito, con esas intenciones, para que se pueda crear realmente el impacto del liderazgo que yo quiero crear. ¿Qué va a pasar con esos logros y esos resultados? Uno, que voy a generar impacto a corto, a mediano y a largo plazo. Y acá es importante que nosotros sepamos que cuando yo estoy impactando con mi liderazgo, así yo crea que estoy impactando a corto plazo, mis acciones tienen un radio de acción mucho más grande del que yo creo. Hay una energía que se desplaza con mis acciones, con ese impacto que yo hago, que genera, obviamente, como les decía, un momento en el que tal vez yo pueda ver y pueda verlo a corto plazo, pero seguramente va a haber un impacto a mediano plazo y a largo plazo. Lo otro es que va a ser un impacto en mí, va a ser un impacto en otros. Y que cuando yo combino ese impacto a corto, a mediano y a largo plazo en mí y en otros, me puedo dar cuenta que el impacto de mi liderazgo tiene radios de impacto. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Primero quiero chequear cómo vamos hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Va chévere? ¿Hasta ahí? Nati. Hola. Clau, ¿qué? Me gusta tener caritas que vienen a acompañarnos. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a quitarle la palabra liderazgo a esto y miremos lo que está pasando hoy en el mundo. ¿Sí? Hay algo que nadie puede evitar y que nadie ha podido evitar hablar en la última semana, que es la guerra. Exactamente. ¿Qué es la guerra? Entonces, cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta y la miramos desde el espacio del impacto, nosotros podemos ver que este es un nuevo momento que generará impacto. En corto plazo, lo que estamos viendo es que se puede generar impacto para Ucrania,
y para Rusia, directamente. O sea, en mí y en otro. Ahora. Pero también nos podemos dar cuenta que hay otros radios de acción que son los líderes de todo el mundo, ¿ya? En el corto plazo, que se están impactando, y nosotros que estamos en el mundo, que no estamos ni en la guerra, ni estamos en posiciones de liderazgo, de líder mundial, pero también, también nos está generando un impacto. Estamos a largo alcance, estamos en corto tiempo. Pero ¿qué va a pasar a mediano plazo y qué va a pasar a largo plazo? Y ahí les quiero contar algo. En un chat en el que estaba el otro día, alguien ponía una foto de lo que estaba pasando en Ucrania. Y decía, era una mujer que estaba herida. Y la persona escribía como, esto es finalmente lo que pasa en una guerra. Entonces yo le decía, y yo le respondí, esto es lo mínimo que pasa en una guerra. Porque esta mujer no va a vivir hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Esta mujer va a vivir 10, 15, 20, 30, 50 años más, y con ella van a vivir sus hijos, sus familias, sus parejas y todas las personas con las que esta mujer interactúe. Así que cada ser humano con el que esta persona interactúe va a sentir el impacto de la guerra. ¿Me voy explicando? Ok. Entonces, cuando yo hablo de mi liderazgo, de lo que yo estoy haciendo con mi liderazgo, si yo me doy cuenta, cada acción que yo tengo, cada acción que yo hago, va a tener un impacto en mí, va a tener un impacto en quienes están conectados directamente conmigo, pero voy a estar generando un impacto en espacios más grandes, más grandes, más grandes y más grandes. Y acá les voy a dar otro ejemplo. El 17 de marzo, y voy a echar la cuñita, empezamos nuestro CSG del 2022, ¿no? Ya tenemos personas que están inscritas. Aquí está Lizzie, aquí está Edson, Daisy ha venido a visitarnos varias veces, y tenemos personas que van a venir a nuestro programa. Y estaba hablando con una persona, estábamos en una entrevista, y entonces ella me decía, es que no sé cómo pagar el programa. Ok, no sé cómo pagar el programa. Es una persona que tiene más o menos unos 18 años haciendo coaching. Y le dije, ok, listo. ¿Cuántos clientes has tenido durante esos 18 años? Me dijo, bueno, directamente, por ejemplo, he tenido 20 personas. Le dije, ok. Me dijo, haciéndoles coaching uno a uno. Pero he tenido gente a la que le he hecho coaching grupal. Ya, ok, perfecto. ¿Cuántas personas tienes ahí? Me dijo, tal vez tengo otras 200, 400 cada año. Le dije, ok. Entonces, le mostré, aquí tienes 20 al año, aquí tienes 200 o 300 cada año. Ya ahí no mando más, directamente en tu círculo van fácilmente 2.000 personas, ¿no? Entonces, así, mal contadas. Ok, listo. 3.000 personas, 4.000 personas. Perfecto. Ahora, cada una de esas personas, cuando yo le hago coaching a alguien, y las personas que están aquí que son coaches lo saben, o cuando yo soy líder, cada vez que yo le hago coaching a alguien, impacto también indirectamente en la vida de 2 o 3 personas más. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, multiplica esos 4.000 por 3. ¿En cuántos vas ya? Y puede ser un impacto que tú no estás percibiendo directamente, puede ser un impacto que no estás viendo directamente, pero es un impacto que estás generando a través de lo que haces contigo y lo que haces con otros. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ok. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Si ustedes están en esta conversación, es porque cada uno de ustedes se hizo la pregunta cuando leyó el título. Ustedes lo primero que dijeron es, ¿cómo genero impacto? ¿Cómo genero impacto hoy? ¿Sí? ¿Quiénes hicieron esta pregunta?
Ok, listo. Y se preguntaron después, con mi liderazgo, ¿soy líder o no? ¿Quién se preguntó? Ok, good. Y la tercera que se preguntaron es, hoy conozco esta forma, ¿será que puedo ver otras? ¿Quién se preguntó? Todos, aquí, ok, bien. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es que cuando nosotros hablamos de impacto y cuando nosotros hablamos de nuestro liderazgo, normalmente no vemos las dimensiones del impacto de las cosas que hacemos y del trabajo que hacemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo pienso en una persona pienso en la persona que hizo, por ejemplo, el logo del Instituto de Liderazgo Generativo, ¿no? Algunos de ustedes lo conocen, tiene la bolita en el centro y tiene un swoosh en blanco y negro, y ahí está el logo. Lo hizo una persona que no sabe que hoy ustedes 20 están impactados por ese logo. ¿Sí o no? Nunca se los imaginó. Pero cuando lo hizo y él tomó sus propias acciones, ejerció su experiencia, no se dio cuenta del tamaño de lo que estaba pudiendo hacer. Entonces, lo primero que les quiero contar es que el impacto que ustedes están generando lo pueden estar multiplicando por 2, por 3 o por 4. Solo vámonos suavecito. Entonces, el impacto que ustedes hoy generan con lo que hacen es mucho más grande que el impacto que ustedes creen que están generando. Y no lo han generado solamente en los últimos 3 meses o en el último año o con el último cargo que han tenido. No, lo han generado adicionalmente con todo lo que ustedes hacen. Lo han generado con su cargo como líder, con su cargo profesional, con su ser mamá, con su ser pareja, con su ser amigo, con su ser de muchas maneras. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que quiero que vean, y es la dimensión de la palabra y la dimensión de lo que nuestras acciones, tanto en el propósito, en la intención y en las acciones, empiezan a hacer y empiezan a pasar en el corto, en el mediano, en el largo plazo, en mí y en otros. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. ¿Alguien quiere decir algo hasta ahí? Hecho. Maribel, yo quiero compartir una visión sistémica que el impacto también son en sus ancestros y descendientes, en su familia. Eso es muy fuerte y mucho más de lo que nosotros imaginamos. Eso, un espacio que veo una mirada sistémica. Totalmente de acuerdo. Y déjame entonces completo la historia que les estaba contando acerca de la persona que me mandaba la foto de este es el rostro de la guerra. Yo le decía, mi esposo hoy tiene hábitos en su forma de comer, en su forma de hacer mercado, en su forma de almacenar comida, que están impactadas porque su abuela vivió en la guerra. Así que me encanta eso en lo que traes, porque efectivamente el impacto que nosotros tenemos no solamente es directo a hoy, a corto plazo, es todo lo que ustedes están haciendo, tiene corto, mediano y tiene largo plazo. De hecho, cuando vi las personas que se estaban registrando para mi conferencia de hoy, vi a Claudia, Clau y yo nos conocimos en la universidad. Y aquí está conmigo. Y fue como, o sea, todavía ella generó un impacto en mí desde hace, voy a decir 15 años, claro, mentira, desde hace 25 años. Y yo generé un impacto en ella que hace que hoy Clau esté aquí conmigo. ¿Sí? Entonces, eso también es importante que lo veamos. Y es que el impacto nunca para.
nunca para. Entonces, eso hace mucho más intenso la razón, o sea, el pensar cada vez que yo cada vez que yo actúo con una intención y con un propósito, eso se va multiplicando. A eso yo personalmente le llamo el espíritu de mis acciones. ¿Ya? Entonces, el espíritu de mis acciones es con lo que yo hago hoy, cuáles son los radios de acción y de impacto que se van creando. Y desde ahí, una de las cosas que quiero dejarles del día de hoy es cuando actúo desde un propósito. Y actúo con propósito. Porque ese propósito y esa manera en la que yo actúo me permite asegurarme que el impacto que yo genero tiene un espíritu positivo. ¿Ya? No lo voy a saber, no sé si todos mis radios de impacto van a estar positivos, pero si esa acción que yo estoy tomando hoy tiene unos espacios de propósito, de intención, de construcción de valor, satisfacción y sentido, esos son los radios de acción y ese es el espíritu de las acciones que yo voy a tomar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Chévere. Good. Entonces, cuando empezamos aquí, que éramos poquiticos y estábamos con José y con Edson y con Anita, yo les decía, la mayor parte de mis coaches, que son ejecutivos, profesionales, personas que están en las organizaciones, me dicen, estoy quieto, estoy quedado, o sea, siento que no puedo seguir adelante, ¿qué es lo que necesito hacer? Yo siempre reviso con ellos, estas 4 formas. Bueno, entonces, estas 4 formas las pueden revisar quienes son líderes, pero también las pueden revisar quienes están aquí, que son coaches, porque van hacia el mismo sentido, y es poder darle a lo que yo hago mayor dimensión. Las dimensiones no solamente son porque tengo un nuevo rol, entonces tengo mayor alcance, o porque estudié algo nuevo, entonces sé algo nuevo y tengo también mayores conocimientos. La combinación de los factores que vamos a estar viendo hace que ustedes puedan empezar a sentir que el impacto no es directo, el impacto es tridimensional. ¿Listo? Y el impacto del liderazgo todavía aún más. Entonces, eso es lo que yo les decía. Aquí la mayoría de las personas me dicen sí, no, o sea, voy a aprender algo nuevo, o voy a buscar otro trabajo, o voy a buscar un ascenso. ¿No es cierto? Ok, bien. Entonces, uno de los primeros espacios para generar espacio es precisamente ese, directo. Entonces, ¿qué es? Que busque un nuevo rol. Bien sea para arriba, o bien sea en otra área, o bien sea afuera de la compañía, ¿no? ¿Dónde está? Y eso significa simplemente que lo que estás haciendo es cambiando de responsabilidades, cambiando de entorno y cambiando el set de conversaciones que estás teniendo. Pero básicamente es eso, cuando yo me voy a un nuevo rol, lo que estoy haciendo es cambiando mis responsabilidades y el entorno en el que estoy. Entonces, ¿es una excelente forma de generar un nuevo impacto con mi liderazgo? Sí, definitivamente sí. Las oportunidades de que eso pase son siempre altas, ¿no? Tal vez no. Tal vez en la organización en la que estoy no siempre hay roles hacia arriba, ¿verdad? Tal vez no hay siempre roles hacia los lados donde yo pueda estar, ¿no? Entonces, yo aquí en Estados Unidos veo que muchas personas en las organizaciones grandes se mueven de un área a otra y se mueven en sus mismos roles, no necesariamente siempre hacia arriba, pero en nuestros países latinos es muy raro que ese movimiento se dé. Normalmente ese movimiento se da hacia arriba o hacia otra ciudad, ¿ya? Pero en muchos casos las personas duramos 5, 10, 15 años en nuestro mismo cargo. Entonces, si la única manera en la que yo estoy buscando generar impacto, crear impacto, es a través de un nuevo rol, pues no voy a poder durar 15 años en el mismo. O sea, no lo voy a poder, no voy a poder vivir con eso durante tanto tiempo.
Entonces, ¿qué significa cambiar un nuevo rol o buscar un nuevo rol? Significa que tengo un nuevo set de problemas a solucionar. Entonces, los problemas o los quiebres que yo solucionaba antes o las situaciones que yo solucionaba antes, ahora van a ser nuevas. Las voy a desarrollar con las habilidades que tenía. Tal vez voy a tener que desarrollar unas nuevas habilidades y tal vez voy a tener que desarrollar unas nuevas competencias. Así que definitivamente voy a aprender algo nuevo. Y puede ser una habilidad que yo ya tenía y la aplique allí, o una habilidad que no sabía y tengo que aprenderla, que me la puede enseñar la compañía o la organización en la que estoy, o puedo aprenderla yo. ¿Listo? También voy a tener un nuevo tipo de interacciones. Y esto también es un crecimiento muy interesante para muchos. Y es, ok, si yo estaba en el tercer nivel de la organización y me dieron un cargo nuevo, pues mis interacciones van a ser con un rango o 2 rangos más arriba de la compañía. Así que mis interacciones van a tener que ser, claramente van a tener que ser nuevas. Y desde ese tipo de interacciones voy a tener algo muy importante y es un nuevo tipo de conversaciones. Entonces mis conversaciones tal vez ya no van a ser de ejecución, sino que van a tener que ser estratégicas o van a tener que ser de alto liderazgo. Entonces, cuando yo cambio mi tipo de interacciones, también necesito cambiar mi tipo de conversación y voy a empezar a tener un nuevo tipo de gente con quien voy a estar interactuando. Y el último, pues voy a cambiar de ambiente. Entonces ahí necesariamente voy a empezar a generar otro tipo de impacto, o el impacto que yo estaba generando en otras personas va a empezar a ser el mismo tipo de impacto, pero aquí en otro ambiente en el que estoy. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Maribel, Dale. sí, Dale. yo tengo una experiencia con 37 años en diseño en una gran empresa de calzado, ¿no? Pienso que hay sin duda las cuestiones de impacto, de roles y todo eso. Hay una versión también de cómo tú puedes hacer como una empresa o un emprendimiento propio dentro de la propia empresa que tú trabajas. Ya. Eso, pesquisar, hacer, no para la empresa, mas para su empresa. Y con ese trabajo se puede ayudar a la propia empresa que hay contrato. Porque esa es una versión paralela de eso, ¿no? Ya, entonces te me estás adelantando. ¿Cómo? Te ¿Cómo? me estás adelantando. No, ¿cómo? Perdón, no. Te estás adelantando a algo que voy a decir ahora. Ah, perdón, no sabía. Entonces No te preocupes, estás bien. nosotros estamos en un sistema de impacto sistémico. Gracias. Me encanta porque eso significa que estamos conectados. Entonces, ese es el primero, ¿ya? Ese es el primer tipo de impacto que tenemos. Ahora, ya, listo. Entonces, el primero es un nuevo rol. La segunda posibilidad que quiero que vean es que puedo tener un nuevo alcance en el mismo rol. ¿Qué significa eso? Que puedo hacer nuevas promesas, puedo dar nuevos resultados con la misma experiencia y con el mismo y solucionando el mismo tipo de situaciones, el mismo tipo de quiebres o el mismo tipo de problemas que me traen en mi rol. Pero puedo hacer nuevas promesas, puedo hacer diferentes promesas, ¿ya? Puedo inclusive pedir que haya puedo cambiar las condiciones de satisfacción. Entonces, por ejemplo, las personas que hacen, los consultores y las personas que hablan de mejoramiento continuo, hablan de esto. O sea, quédate en tu rol, pero sigue haciendo lo que estás haciendo, mejorando las condiciones de satisfacción de lo que estás haciendo. Y es una manera que muchas personas no se dan cuenta que pueden hacerla dentro de su mismo rol
y encontrar muchas nuevas y formas diferentes o formas mejores de hacer lo que hacen. Pero como están establecidos en lo que hacen, o como nos empezamos a convertir como en esos caballitos que manejan el mismo proceso todo el tiempo, entonces no tenemos una mirada diferente o no tenemos la posibilidad de mirar diferente lo que estamos haciendo y empezar a hacer nuevas promesas. ¿Qué nos da esa posibilidad? Esa posibilidad me va a dar, o sea, voy a poder empezar a solucionar otros problemas en donde estoy, que generan nuevas experiencias para mí, porque era algo que yo me estaba haciendo antes, y por ende voy a desarrollar nuevas habilidades. Y esto es súper importante, y es la posibilidad que tenemos los seres humanos de solucionar un problema desde diferentes ángulos. Entonces, me permite ver el rol que tengo hoy, como decía Edson, de manera sistémica y plantear nuevas posibilidades al mismo problema, al mismo rol. Y eso me permite a mí que voy a tener más variedad en lo que hago hoy, aun cuando estoy en el mismo rol. Voy a empezar a tal vez tener mayor responsabilidad en mi rol y mejor entendimiento de lo que hago, porque voy a tener diferentes formas de verlo, pero sobre todo voy a darme cuenta que mi rol se puede hacer desde diferentes formas, se puede hacer de diferentes estilos y se puede hacer con diferentes formas de pensar. Es más, me puede permitir que solucione o que tenga soluciones con otras áreas de la compañía con las que tal vez no estaba teniendo interacciones antes. Entonces, me va a dar una mirada mucho más, me va a dar una mirada nueva, me va a dar una mirada con más experiencia y me va a permitir adicionalmente tener experiencias que expanden mis radios de influencia. Entonces, lo que yo venía haciendo, como lo venía haciendo normalmente, si yo empiezo a tener conversaciones con otras áreas, empiezo a generar otras interacciones, empiezo a generar nuevas promesas en el mismo rol en el que tengo, de todas maneras voy a crecer, pero voy a crecer en mi radio de acción y de impacto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Okay. Súper. La tercera es una de las que a mí más me gusta, porque muchas veces cuando los seres humanos solamente vemos que crecer significa ir hacia arriba, no se dan cuenta que pueden crecer hacia adentro. ¿Sí? Entonces, si la primera opción que veíamos era crecer hacia arriba o crecer hacia afuera, la segunda es crecer en mis interacciones, la tercera es crecer hacia adentro. ¿Qué significa eso? Es convertirme en un experto en lo que hago. ¿Sí? Ustedes ya se dan cuenta que Edson es un personaje muy particular por la manera en la que habla, la manera en la que nos cuenta sus experiencias. Cuando él se presenta, él dice, yo soy un diseñador. Y resulta que ha tenido un impacto enorme en todo lo que ha hecho, pero se ha convertido en un experto en lo que ha hecho. Lleva 37 años haciéndose experto de sus propias conversaciones. Yo soy chancletero. Soy chancletero, exacto. Pero entonces esto es súper interesante y ahorita les voy a mostrar por qué digo esto. Porque a veces hay personas que hay personas que yo llevo a las organizaciones y veo personas que llevan 20 años haciendo lo mismo, 25 años en el mismo rol. Y yo, antes de saber estas zonas de impacto, yo decía, uy, yo más de 5 años no puedo estar ahí. ¿Ya? Entonces, resulta que entendí que yo no puedo estar en un sitio más de 3 años haciendo lo mismo. Pero resulta que en el mismo sitio yo puedo hacerlo de maneras diferentes o con un mayor nivel de profundidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo empiezo a hacer la misma labor con mayores niveles de profundidad, con mayores niveles de práctica, con mayor entendimiento? Me voy convirtiendo en un experto. Eso es lo que me pasa. ¿Por qué? Porque de hecho hay
uno de los entregables que nosotros trabajamos mucho, mucho, mucho en el programa tiene que ver con eso. ¿Cuáles son los niveles de aprendizaje en los que tú estás en tu rol? Y entonces empezamos por, bueno, el cretino, el que no ve, el ciego. Después tenemos el principiante. Ah, ok, estoy empezando, estoy de aprendiz, no estoy, hasta ahora estoy aquí como viendo cómo funciona esto. Después digo, no, espérese, ya no soy aprendiz, ya soy mínimamente competente. Ya yo aquí tengo alguna competencia, ya no tengo que pedir ayuda en tantas cosas, ya puedo navegar solito, ¿no? Después tengo otra posibilidad y es que soy muy competente o que soy competente en lo que hago. Entonces yo ya me siento con la competencia, yo ya manejo, como decimos en Colombia, ya manejo con la zurda, ¿no? Aquí lo hago con mucho más fácil y hay muchas personas que se quedan hasta ahí, hasta, uy, soy competente. Pero ¿qué pasa si yo sigo practicando y sigo viendo hacia adentro lo que yo hago? Eso es lo que me pasa a mí como coach, a mí, a Maribel González en mi experiencia. No soy experta del coach, soy muy competente, pero seguramente con las horas y horas y horas que sigo haciendo, cada día me voy convirtiendo en más experta, ¿ya? O voy subiendo hacia mis niveles de ser experta. Y después voy a tener la posibilidad tal vez de volverme virtuosa y tal vez voy a tener la posibilidad de convertirme en maestra. Entonces, esa es una posibilidad que muy pocas personas ven en su rol, porque creen que su rol solamente tiene niveles de competencia. Aquí Clarita nos decía, lo importante es ir cambiando la acción y la incidencia que se tenga. Hay movimientos que parecen no ser significativos y pueden generar más impacto. Exactamente, eso que estás diciendo. Súper bonito lo que estás diciendo. Pero entonces este rol de ser experto tiene una maravilla y es que empiezo a ver mi rol con ojos más retadores. Entonces, lo que yo estoy haciendo hoy, lo empiezo a ver en mi área, empiezo a ver mi área de expertise como un territorio. Entonces, empiezo a ver cómo hacer cada día mejor coaching. ¿Cuáles son las cosas que necesito trabajar para hacer mejor mi trabajo como consultora o mi trabajo como coach? Pero entonces empiezo a hacer más horas y empiezo a atreverme a ir más profundo en mi relación con mis clientes. ¿Ya? Empiezo a probar cosas nuevas, empiezo a retarme en, vea, usted antes no era capaz de hacerle coaching a este tipo de profesional o a este tipo de ejecutivo, venga, vaya, hágale. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Y entonces empiezo a innovar en los niveles, a innovar en los niveles de experiencia donde nadie más puede hacerlo. Y eso me da una ventaja enorme y es que entre más autonomía tengo y más experiencia tengo en lo que hago, estoy figurando más como experta de lo que hago. ¿Sí? Entonces, la gente me dice, usted hace coaching ejecutivo, entonces venga, yo tengo un ejecutivo para usted. O, por ejemplo, yo tengo mi coach espiritual, o tengo mi coach de empresas, o tengo mi experto en... Y entonces la gente empieza a decir, este tipo o este señor o esta señora o este hombre o esta mujer o esta persona son expertos en esto. Y empiezan a buscarlos. Entonces el experto es esa persona que se busca es el mejor de. Y eso me permite ser una autoridad en lo que yo hago, en lo que yo digo y en lo que la gente quiere y en lo que la gente quiere hacer y en lo que yo quiero hacer, ¿no? Y aquí yo creo que algunos de ustedes me han oído la historia de este señor. Tengo un cliente aquí, la he compartido varias veces con ustedes. Tengo un cliente que es una empresa, una fábrica de pastas. Y en esta fábrica de pasta había un señor que tenía muchos años en la empresa. Muchos años. Tenía como 25, 30 años en la empresa. Y el señor era el que hacía los rellenos de las salsas con las que rellenaban los raviolis.
Me han oído creo que algunos me deben haber oído la historia, ¿no? Y don José llevaba muchos años haciendo la salsa de los raviolis y manejaba el mortero como nadie más. Es una cosa así enorme donde mezclaban todos los ingredientes a una temperatura increíble. Y el único que sabía hacerlo era don José. Y resulta que un día don José va y habla con mi cliente, que era el gerente de la fábrica, y le dice, yo como que me voy a retirar. ¿Qué? ¿Cómo así? Don José no se puede ir de la compañía. Pero ¿cómo no se puede ir de la compañía? Claro, si don José tiene 65 años, don José ya está cansado del calor, está cansado de montarse en la escalera del motor y no sé qué, ¿verdad? Es el experto. Nadie sabe más, y eso fue lo que me dijo el gerente, es el experto. Nadie sabe manejar el mortero de los rellenos de ravioli como lo hace don José. Y le dije, pues es hora de que arme un set de expertos, porque don José, de que se va, ¿no? Entonces, claro, como él tenía su experto y como estaba don José ahí, pues estaba tranquilo. Entonces, necesitamos como organización empezar a organizar a que don José, en vez de estar parado enfrente del mortero todos los días, le empezara a enseñar a 5 personas más o a 6 personas más cómo funcionaba el mortero. Y había una persona todos los días acompañando a don José a manejar el mortero, a ver qué era lo que pasaba. Hoy en día, él sigue siendo la persona que la organización llama cada vez que algo pasa con el mortero o algo, cada que algo pasa con la salsa, pero ya tiene 6 personas más que lo están haciendo. Pero el experto como tal, que fue él, con 30 años de experiencia enfrente de esta máquina, todavía lo llaman, todavía lo buscan, todavía hace asesorías hacia la empresa, ¿ya? Y eso se lo dio la posibilidad de hacer su cargo muchas veces, de entrar al mortero todos los días de una manera diferente, de haber mezclado miles de salsas, de saber qué salsa necesita cada temperatura, de saber cómo mezcla una y cómo mezcla la otra, de saber cuándo ponen los ingredientes secos, cuándo ponen los ingredientes mojados. Y las personas pensando que quien está ahí en ese mortero no está mezclando, es un rol que no es importante o es un rol que no era relevante, y resulta que se convirtió en un arte. Exactamente. Era el arte de él y se convirtió en experto, ¿ya? Esa es otra manera en la que nosotros podemos generar un impacto. El impacto de él, nadie se había dado cuenta que don José tenía ese tipo de impacto hasta que él dijo, me voy. Así que convertirse en un experto o en un virtuoso o en un maestro de lo que hacemos puede ser fundamental. Se convierte, como estaba diciendo Edson en el chat, se puede convertir en un maestro, en un artista. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto es corregir algunas cosas del rol en el que estoy. Pero corregir algunas cosas en el rol en el que estoy no tienen que ver con el rol, tienen que ver conmigo. Entonces, básicamente es quitar los obstáculos, los bordes, los límites que me están dañando mi propio crecimiento. Y en esto aquí también a veces nos volvemos ciegos, porque ya tenemos buen tiempo haciendo lo que hacemos, tal vez estamos en una posición gerencial y como ya la sabemos hacer hace mucho tiempo, pues ahí nos quedamos. Y resulta que no estamos dándonos cuenta si necesitamos desarrollar una nueva competencia, si necesitamos desarrollar nuevas conexiones, y ahorita les voy a decir qué es eso de las conexiones, pero seguramente conexiones a mucho nivel, y ahorita les voy a contar. Hacer un cambio en el ambiente, ¿ya? O entenderme mejor con el ambiente, con la cultura de la organización en la que estoy. O cambiar mi forma de pensar y cambiar la forma de relacionarme. Y cambiar la forma de relacionarme no solamente con los otros, sino cambiarme la forma de relacionarme conmigo misma o conmigo mismo. Esta es una de las razones por las que los coaches ejecutivos y los consultores ejecutivos tenemos tanto trabajo. Esta es una de las más importantes. Y es porque normalmente las personas que están
en diferentes cargos, no tienen claridad de que el impacto que ellos generan, lo generan no solamente a través de sus competencias y a través de lo que hacen, sino de la conexión que tienen, del ambiente que desarrollan, de la forma en la que piensan y de la forma en la que se relacionan. Entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta de que puedo corregir algunas cosas en mi rol, lo que voy a empezar a darme cuenta es cuáles son las brechas que tengo en mi experiencia, en mi expertise. Cuáles son las competencias y el entrenamiento, el entendimiento que tengo con el grupo en el que estoy. Y esto lo hago como líder o esto lo hago también como participante de mi equipo. Muchas de los diagnósticos, por ejemplo, que hicimos con nuestros alumnos el año pasado en nuestros proyectos de consultoría, tenían que ver con esto, con que había muchos líderes que no sabían cuál era el tipo de relacionamiento o el tipo de conexión que tenían con las personas que estaban en su equipo, o no sabían realmente que no estaban generando empatía, conexión o relacionamiento con las personas que estaban en su grupo, en su propio grupo de pares. Porque pensamos extrañamente que el tema solamente tiene que ser, que lo que yo hago solamente tiene que ver con lo que yo sé, con el rol y con mi experiencia. Y resulta que no es así. Esa es la parte técnica de mi rol. Pero hay muchos otros factores, que es a lo que nosotros le llamamos los factores adaptativos, que hacen que yo no pueda seguir generando un impacto o que yo no pueda seguir creciendo en mi liderazgo y al interior de la organización o al interior de lo que yo hago. Entonces, eso va a implicar que yo pueda tener mejores relaciones con el equipo en el que estoy, mejores relaciones con el manager o con el gerente o con el líder con el que estoy trabajando. Puede que tenga que ver también con cómo me adapto con la cultura y el ambiente de la organización en la que estoy. Puede que yo esté en una cultura equivocada. Puede que la cultura de la organización sea algo que a mí no me gusta. Y por más de que el rol me guste, puede que la visión de la organización, los valores de la organización no sean los míos. Y yo estoy tratando, intentando generar un espacio de crecimiento y la organización se da cuenta que yo no estoy hecho para esa cultura. O yo mismo no me doy cuenta que yo no estoy hecho para esa cultura. Y también, pues obviamente tiene que ver con mis propias perspectivas sobre mi carrera y sobre el propio el crecimiento que quiero tener, ¿no? Hay algunas personas que dicen, no, es que yo quiero ser, no sé, gerente o presidente o vicepresidente, y siguen haciendo su carrera sin ni siquiera pensar con quién la estoy haciendo, en dónde la estoy haciendo, si tengo conexión con este grupo, si no tengo conexión con el grupo con el que estoy, y no me doy cuenta si ese es realmente el sitio donde yo quiero estar o donde no quiero estar. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Good. Esas son las 4 formas simples de poder generar impacto o de generar crecimiento de mi liderazgo en mi cargo, ¿no? En lo que yo quiero estar haciendo en mi organización o lo que yo quiero estar haciendo inclusive como oferta de coaching y consultoría. Pero hay algo que es fundamental. José, ¿quieres preguntar algo? Tenía yo una duda, escuchando. Dale. A veces en los equipos de trabajo vemos gente que tiene liderazgo, pero no se da cuenta del impacto que está teniendo en la gente que tiene a su alrededor, ¿no? Y uno como director quiere ver que esa gente se dé cuenta y pueda utilizar en el buen sentido de la palabra el impacto que puede tener el ejercer su liderazgo correctamente, ¿no? Sí. ¿Qué hacer ahí con esa gente, ¿no? Sí, entonces es parte de lo que voy a empezar a contarte ahorita. Y como director de esas personas es también muy importante, lo que te voy a contar ahorita es muy importante, pero déjame te cuento una anécdota.
Hace algún tiempo, en un cliente con el que estábamos haciendo un cambio cultural, tenía un ejecutivo que tenía a su cargo 5 personas. Y tenía un muchacho que era una estrella. Y él me decía, yo quiero que él suba, yo quiero que él suba, yo quiero que él me acepte este cargo. Él era un director que tenía 4 gerencias. Y dentro de los muchachos que no estaban en las gerencias tenía otro. Y él decía, yo quiero que sea él, yo quiero que sea él. Yo hablo con él, pero él no quiere. ¿Qué hago? Y yo le pregunté, ¿tú le has preguntado qué quiere? Y entonces él me dice, es que imagínate que él toca en una orquesta y a él le encanta su música. Y entonces él ensaya la música por las noches y él ensaya los fines de semana y él ama su música. Yo le dije, ok. Y le dije, ¿y cómo afecta el cargo que tú le estás dando a él o el cargo al que lo estás invitando su música? Y me dijo, no, pues seguramente no va a poder ir a los ensayos por la noche, o a lo mejor el fin de semana no va a poder tocar, o porque le va a tocar turno. Y le dije, esa es tu respuesta. La respuesta es que normalmente los espacios de liderazgo que tú quieres para las otras personas no son los mismos espacios de liderazgo que ellos mismos quieren para ellos. Y ahí entonces una de las preguntas más importantes y más fundamentales es, ¿dónde quieres generar impacto? ¿Y cuál es el tipo de impacto que tú quieres generar? Y es a lo que nos vamos a ir, a lo que te voy a mostrar ahorita. ¿Sí? Porque antes de empezar nosotros este recorrido de cuál es el impacto que queremos generar con nuestro liderazgo, hay un montón de preguntas por detrás, José, que es importante que nos hagamos. Porque si no, tú vas a subir a esa persona, y esto fue lo que yo le dije a mi cliente. Si tú lo subes como gerente, tú le vas a dar más responsabilidades, tal vez le vas a dar un mejor sueldo, ¿ya? Y eso le va a servir, pero en 2 años o en 1 año, esa persona se va a ir de ahí. ¿Por qué? Porque sabe claramente que lo que más le importa es su música. Entonces, quédate con la pregunta allí, porque yo creo que lo más importante es tener una conversación con esa persona a la que tú le ves liderazgo. Y tener una conversación acerca de qué tanto se conoce, cuál es el espacio de autoconocimiento que tiene, si se ve creciendo o no se ve creciendo, hacia dónde se ve creciendo y cuáles son las oportunidades que podrías generar tú y que podría generar él o para ella misma. Entonces, guárdame la pregunta ahí 1 minuto mientras le doy la palabra a Edson y a Clara y hablamos de ese tema. Bueno, super. Gracias, José. Edson. Yo quiero compartir una visión no de líder, mas liderado, que cuando está en una empresa no tiene, muy raro tener un colaborador que quiera entender la cultura de la empresa. No se pregunta, no se habla la historia de la empresa, cómo fue construida, porque todo eso es muy importante para conocer el contexto. Y muchas veces se avalía las personas, relaciones, y no se da cuenta. Eso es un punto ciego de estar en una cultura de una empresa, ¿no? Entonces, eso que yo quiero que en mi vida, una persona preguntó sobre historia de una empresa o algo que puede estar, nosotros estamos como cargando hasta hoy con una visión de cultura italiana, inmigrante, que pasó dificultad, todo eso, ¿no? Y no se pregunta cómo se puede una empresa, eso pienso que es una clave para entender las relaciones también y crear impacto. Entonces, pienso que ese es un punto que no se habla mucho, ¿no? Ya. Honrar la historia donde está viendo. Eso también como consultor hay necesidad de saber.
Totalmente de acuerdo. Y es parte de la investigación que haces como consultor o que necesitas hacer como consultor, es cuál es la empresa, de dónde viene, si es una empresa familiar, si es una empresa multinacional, si es una empresa, quiénes son los dueños, dónde, o sea, cuáles son los valores. Claro, lo que tú estás diciendo es parte de nuestro trabajo como consultores y es parte de nuestro trabajo como coaches, es saber cuál es el tipo de empresa que estás sirviendo. Y déjame ahí, me parece súper bonito lo que dices, contarte una historia. En uno de los proyectos de nuestros alumnos del año pasado, teníamos una empresa donde el director quería hacer unos cambios en la junta directiva. Y quería hacer un cambio en la organización. Entonces iba a contratar a este grupo de alumnos que empezaron a hacer un diagnóstico para él, le entregamos un diagnóstico y le mostramos cosas que tenían que cambiar. Y cuando él fue a mostrarle eso a la junta directiva, personas de la junta directiva le dijeron, no, usted no puede hacer ese cambio. Y yo, ¿por qué? No, porque ese cambio va en contra de lo que la dueña de la compañía piensa. Pero si la dueña de la compañía no está ya más aquí, sí, no va a pasar. Y el proyecto se cayó. Y se cayó simplemente por lo que tú estás diciendo, porque hay clientes, hay diferentes tipos de customers o de clientes en la organización que pueden hacer que el proyecto no se dé. Yo veo también, eso que tú estás diciendo es súper importante, sobre todo para las personas que están en las áreas de capital humano. Hay muchas personas de capital humano que llegan y quieren hacer un montón de cambios y quieren hacer un montón de cosas súper chéveres y están súper emocionadas y quieren hacer y tener un alto impacto al interior de la organización y se dan cuenta que la organización no se mueve. Y no se mueve porque hay una historia y porque hay unas costumbres y porque hay una cultura y porque hay unos hábitos que no dejan que eso se mueva en el mismo ritmo en que ellas quieren que eso se mueva. Y hay altos grados de frustración, inclusive y no solamente de recursos humanos, también en muchos otros tipos de gerentes y de gerencias, que pasan eso precisamente por lo que tú dices, porque no tienen la historia. ¿Sí? Es más difícil en una empresa que está con las finanzas buenas. Cuando hay crisis es mejor, pero cuando está buenas es más difícil. Buen punto, Edson. Gracias. Clara. Bueno, yo quería comentar y creo que está relacionado, pero no lo sé. O sea, puede suceder también que hay personas que llegan a una entidad, a una empresa, a una organización y les gusta los principios, las bases, como los fundamentos, como lo que representa la empresa. Supuestamente eso debería ser, pero lo que no les gusta son ciertas personas que hay en la empresa o que han venido llegando a la empresa porque ellas no representan ese sentir o ese fundamento de la empresa. O sea, la empresa, la organización empieza a crecer y empiezan ahí sí, como dicen, a unirse personas que no conocieron esa historia de la que hablaba Edson, que no conocieron esa situación y empiezan a trabajar ahí y empiezan a generar y terminan bloqueando la misionalidad o el enfoque que tenía la empresa. Entonces tú llegas como funcionaria, como empleada, como gerente, como directivo, como sea, a esa empresa o esa organización y no encajas, pero dices, pero hombre, esto es lo fundamental, esto es lo que me gusta, esto es lo que se puede hacer, pero el movimiento no se da porque a veces hay personas que bloquean y a veces los líderes, los directivos no están viendo eso, porque tienen, no sé cómo eligen a las personas que llegan a la organización. Ese es otro. A veces no es la cultura organizacional, sino son las personas las que impiden que esa organización se mueva. Entonces, no sé, eso es como otro aliento. Eso es lo que yo de pronto he visto en algunas de las organizaciones. Perdón, estoy en mute, ya. Déjame te digo algo que es súper importante. Las personas, cuando tú dices, son algunas personas, pero no son las organizaciones, las personas somos las organizaciones. Las personas somos las organizaciones. Entonces, cuando alguien nuevo llega y quiere generar un montón de impacto,
necesita entrar y entender cuáles son los diferentes eslabones de conexión que hay en la organización. Y ahorita vamos a ir, quiero mostrarles eso. Quiero ir a Mónica y a Claudia sobre lo que quieren decir. Pero cuando nosotros hablamos de las organizaciones no son letreros, claro. O sea, tú puedes, aquí puede decir, no sé, claro, pero no es claro. Voy a usar otra palabra porque pareciera que estuviera diciendo claro. Claro como marca, decían. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola. Aquí yo tengo Coca-Cola y la gente cree que esto es Coca-Cola. No, Coca-Cola es la gente que está adentro. Son las organizaciones. Las personas que estamos adentro somos las que empezamos a hacer las culturas, las formas de conectarnos, las formas de hablarnos, los valores que tenemos. Y cuando yo entro nuevo a una organización, lo primero que yo tengo que saber es cómo es esa cultura, cuál es la personalidad de la empresa en la que yo voy a trabajar. Porque si yo llego a esa organización a creer que voy a generar un montón de impacto, ¿no? Voy a generar impacto, pero realmente no sé cuál es la cultura de la organización que hay, yo no puedo generar nada. El impacto no voy a poder construir ningún impacto. Entonces yo sí necesito saber cuáles son los niveles de conexión y aquí se los voy a mostrar. Me voy a adelantar un poquito y chicas, ahorita les doy la palabra. Pero cuando yo hablo de hacerme una autoevaluación en la conexión, yo necesito revisar, ¿tengo conexión con ese trabajo que yo voy a hacer? ¿Sí o no? ¿Tengo conexión con el equipo con el que voy a estar? ¿Sí o no? ¿Tengo conexión con el líder? ¿Tengo conexión con el producto? ¿Tengo conexión con la empresa? Tengo conexión, y si te das cuenta, arriba tengo la experiencia, tengo la competencia, tengo la cultura, me unen los valores de la cultura, porque si no, tu impacto no va a poder pasar. El impacto que tú quieres hacer no lo vas a lograr. Entonces, es parte de la autoevaluación que necesitas hacer cuando tú decides decir, quiero salir a obtener un impacto diferente, ¿no? Entonces, ahorita los vamos a ver, pero Mónica, cortico y Clau cortico, y así tenemos los últimos 15 minutos para mostrarles qué es lo que necesito hacer antes de emprender la batalla del impacto del liderazgo. Dale, Moni. Sí, yo nada más quería decir con relación a lo que comentaba Clara, que está bien conocer pues la historia de la empresa, pero también si llegamos a una empresa pensando que ya nada se puede cambiar, pues es coartar la creatividad. Sí. Y como decías tú, las ganas de impactar. Entonces, habrá como que encontrar un punto en el que también la empresa esté abierta a gente fresca con ideas nuevas, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo más importante de eso, y es sí encontrar gente nueva con ideas frescas, y que esas personas que traen ideas frescas, ideas nuevas, le den tiempo a la organización y se den tiempo a ellos mismos para generar esta conexión que se necesita para yo poder irla impactando. Porque si yo llego como nuevo gerente a un equipo y quiero hacer todo nuevo, pues la gente te va a obedecer porque eres el jefe o porque, pero vas a encontrar 2 o 3 rebeldillos que no se te van a mover. Y es más, en unas empresas que son mucho más conservadoras, la gente te va a decir, oye, así no se hacen las cosas aquí. Espérate que don Juan no ha dado permiso para hacer eso. ¿Ya? Entonces es como que lo que te están diciendo es, mira el ritmo, cuida el paso, genera la conexión. Y cuando tú tengas el ritmo, el paso, la conexión y entiendas la cultura y tú ya veas lo que está pasando, entonces tú vas pudiendo hacer tu impacto y vas pudiendo hacer tu impacto, pero con tiempo, ¿no? Entonces, a mí amo las personas con ideas nuevas y con espíritus revolucionarios, pero también para eso necesitas escuchar el momento. ¿Sí?
Súper. Gracias, Moni. Clau, bajaste la mano, pero ¿quieres decir algo? Sí, divino lo que hablas de ritmo, paso y conexión, eso es como una danza, ¿verdad? Sí. Entonces me parece lindísimo. Y la reflexión sobre el liderazgo y el impacto tiene que ver por esa pregunta de cuál es mi lugar en esta organización. Si el líder no se hace esa pregunta, fritos. Cuando hablas del propósito, uno oye muchos líderes y uno mismo también en esos procesos de ¿qué más hay? ¿Para dónde puedo coger? Yo ya estoy aburrido, ¿verdad? ¿Qué más es posible en todo esto que estoy desarrollando? Porque además esa pregunta que se hace un líder que es vulnerable, ¿verdad? Porque es eso también, el líder no es el fuerte, sino que es el vulnerable que todo el tiempo se está preguntando qué conciencia tengo yo de mí y de mi equipo también para poder empezar a bailar con los otros, ¿no? Esa es la conexión. Si no estoy bailando con el otro, eso es como el tango, ¿cierto? Siempre es de dos. Sí, Si no se consigue en el ritmo, no funciona la cosa. sí, Ya, señora. solamente eso. Gracias. Súper, Clau. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando voy a emprender? ¿Qué hago? ¿Qué necesito hacer? Ay, ¿me caí? No, no me puedo haber caído. ¿Me están Aquí oyendo? estás. Hello. Sí, 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 Sí te sí. oyes, sí te oyes. Se cayó. Hola. Se cayó. Hola. Sí te Hola, escuchamos, ¿no te escucha? sí te Hola. escuchamos, Estoy Mari. escuchando. Yo también y te estoy viendo, solo estás quieta. Está congelada, sí. Pero parece que sí se cayó. Esperemos que vuelva a Sí, entrar. yo Sí, quiero también. compartir algo que la experiencia de cuando está trayendo algo nuevo, no como un nuevo importante, mas pienso que colocar nuevo honrando o que fue hecho antes es mejor para comenzar la conversación. Eso para mí es una práctica que yo tengo usado, porque siempre hay consultor que vienen con una modernidad excluyendo o que fue hecho. Y hay cosas que son buenas, no son malas. Eso también quiera, no sé si están entendiendo mi portugués, mas eso. Sí O se que é entiende, caminho do claro. médio? Qual é o caminho do médio, do novo e do que estava fazendo? Isso é uma forma de facilitar conversações e implantação de uma nova ideia. Isso é minha prática de como oportunizar a compra de uma ideia nova. Maribel foi? Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? Escuchamos. Sí, señora. ¡Yay! Volví. Mi internet me está haciendo aquí una jugada. Estoy Sí te tratando. escucho. ¿Se fue otra vez Maribel? Oh my God. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ok, creo que no me ven, entonces. No te vemos, pero te escuchamos. Ok, Te gracias. imaginamos entonces ahora. Por favor, imagínenme. Pero quiero contarles un poquito ya, en estos últimos 10 minutos que tenemos. ¿Cuál es el camino que nosotros necesitamos hacer antes de empezar este espíritu de nuevo impacto que queremos hacer o que queremos generar? Entonces, cuando nosotros empezamos un camino de transformación o queremos comenzar a hacer un nuevo impacto, siempre necesitamos identificar dónde estoy aquí y hacia dónde voy. En coaching esto lo llamamos el aquí y el allá. Entonces, para yo poder saber hacia dónde voy, necesito saber dónde estoy hoy.
Y aquí tengo 3 factores fundamentales. El primero es hacer una autoevaluación. Y ahorita les voy a contar de qué. El segundo es ver la oportunidad, es saber cuál es la oportunidad y la oportunidad donde me voy a enfocar. Y el tercero es cuál es el espacio de planeación, es decir, cuáles son las acciones que voy a tomar para que esto pueda empezar a funcionar. Entonces, cuando yo me hago ese primer factor, que es mi factor de autoevaluación, yo necesito ver 4 cosas. Lo primero es quién soy. ¿Quién soy o qué soy? ¿Y qué soy a nivel de experiencia? O sea, ¿qué experiencia tengo? ¿Qué experiencia traigo? ¿Cuál es toda la experiencia que he generado en mi vida, en mis diferentes trabajos y en los diferentes espacios de vida que tengo? El segundo es cuáles son mis competencias. ¿Cuáles son las competencias que tengo para poder generar impacto de una manera o de otra? Hay algunas personas que cuando van a salir a hacer oferta de algo nuevo, deciden olvidar lo que habían sido en su historia anterior. Y es fundamental que integremos toda la experiencia, todas las competencias que yo he tenido son experiencias y competencias que me sirven para saber y hacer nuevas ofertas. Así que eso de que quién soy o qué soy es fundamental. Pero también me da algo fundamental y es cuál es mi cultura, cuál es la cultura, cuál es la cultura, cuáles son los tipos de cultura en los que yo puedo estar, cuáles son las culturas en las que yo puedo trabajar y en las que no puedo trabajar, eh, cuáles son los espacios a los que yo podría acceder y cuáles son los espacios a los que yo no podría acceder, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que para mí sería muy difícil trabajar en una petrolera o trabajar no solamente porque no tengo experiencia y competencia, sino porque hay partes de la cultura que no son parte de mí, que no me gustaría que fueran parte de mi cultura, de mis valores, de mis principios. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿a qué me hago referencia? Si algunos de ustedes saben de esto, hay algunas empresas, las empresas mineras o las empresas petroleras, que tienen turnos de 6 semanas en campo y 2 semanas con mi familia. Y es como, no, tal vez 6 semanas en campo y 2 semanas con mi familia, no me gustaría que fuera parte de mi cultura, ¿no? Lo otro que veo es la conexión. Y de la conexión estábamos hablando ahorita mucho. Cuando yo quiero empezar a hacer un impacto, yo necesito saber cuál es la conexión que yo tengo con el trabajo, como les decía, con el equipo con el que yo voy a estar, no solamente mi equipo, sino con los equipos con los que yo voy a estar trabajando, con mi líder, con los productos con los que voy a estar trabajando o con los servicios con los que yo voy a estar trabajando y con la empresa donde yo voy a estar trabajando. Yo necesito saber si yo tengo conexión con esos 5 factores. El siguiente es la cultura y el ambiente en el que voy a estar. Y es fundamental, como decía Edson, mirar la historia de esa organización, ¿sí? Como decían Clau y Mónica también, ver la historia, ver la conexión, ver si hay nuevas ideas, ver si hay personas que pueden, o sea, cuál es el ritmo de esa organización, cuáles son los valores, cuáles son las características, cómo funciona la cultura de esa organización. Y el último es mi propia forma de pensar. Y mi propia forma de pensar en saber si puedo aceptar el cambio que quiero generar y que voy a generar, si puedo aceptar las cosas que necesito tener para poder generar ese cambio o las cosas que necesito hacer para generar ese cambio, prepararme y estar consciente de que es un proceso. Así de, necesito valorar que es un proceso, ¿no? Porque tampoco puedo entender o creer que porque yo porque yo estoy entrando a esta organización hoy, mañana voy a estar cambiando cosas. Entonces ahí era cuando estábamos hablando con Clau del ritmo, conexión y el ritmo, es fundamental. Como último paso, y ya para cerrar, que nos quedan ya 4 o 5 minuticos para conversar, para mí hay algo que es fundamental cuando yo desde mi liderazgo quiero empezar a generar un nuevo impacto y es entender mi propósito.
y entender mi propósito, como les estaba contando al comienzo, el propósito y mi intención. Y ahí hay 4 preguntas, que son las 4 preguntas que les quiero dejar el día de hoy. La primera es, ¿para qué soy buena? Pero no solo para qué soy buena, para qué soy la mejor, para qué soy experta, en qué soy experta, cuál es toda esa experiencia y toda esa competencia que tengo que me hace la mejor en lo que hago. Porque ahí yo voy a darme cuenta cuáles son todas las horas de vuelo que traigo y esas horas de vuelo que voy a poner en la posibilidad de responder preguntas a quienes estén en el cambio del impacto que yo quiero generar. La segunda es dónde tengo mayor valor, es decir, dónde, no solamente por qué me pagarían, sino dónde puedo construir mayor valor, dónde mi tiempo tiene mayor valor, dónde mi tiempo está trabajando con las personas con las que yo fluyo más, con las que tengo más conexión, dónde puedo generar mayor valor. Y si me pagarían o no me pagarían por eso, ¿no? La tercera es qué es lo que necesitan, qué es lo que necesitan aquellos para los cuales yo estoy generando un impacto o aquellos para los cuales yo voy a generar un impacto. Y ahí necesito conocer cuáles son sus insatisfacciones, cuáles son esos espacios de que no les gustan, qué es lo que quisieran que pasara, cuáles son los espacios de quiebres que tienen esas personas que yo puedo solucionar. Y el último es, ¿qué es eso que yo amo hacer? Entonces, estas 4 preguntas me pueden ayudar a empezar esa cruzada del impacto que yo quiero hacer. Entonces, ¿para qué soy buena? ¿Dónde genero mayor valor? Y si eso en lo que yo genero valor me daría una retribución financiera. ¿Qué es lo que necesitan esas personas? ¿Cuáles son las necesidades que tienen? ¿Cuáles son las insatisfacciones? ¿Cuáles son los quiebres que yo puedo solucionar y para los cuales tengo experiencia? Y el último es, ¿qué es lo que amo hacer? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que amo hacer? Porque no importa si yo soy muy buena en lo que hago y puedo generar mucho valor y puedo generar soluciones. Sí, Edson, ahorita hago un comentario sobre lo que estás escribiendo en el chat. Si yo no amo eso para lo que soy buena, para lo que yo genero valor y para lo que los otros generan o necesitan o tienen insatisfacción, no voy a durar mucho tiempo y mi impacto se va a reducir. Entonces, como vieron ahí, Edson en el chat nos estaba hablando del famoso Ikigai, que es una manera, es el Ikigai, que es el nombre japonés para buscar, es una metodología japonesa para buscar propósito. Se hace estas 4 preguntas, pero más que si forman parte de lo que hago o de lo que no hago, lo que me permiten estas 4 preguntas es darme cuenta realmente si el sitio donde yo estoy es el sitio donde me necesitan, es el sitio donde yo quiero estar y es adicionalmente el mismo sitio para la que yo soy buena, ¿no? Es eso que me hace decir, yo puedo solucionar esto y no me canso de poder hacerlo porque lo amo, pero adicionalmente porque encuentro un espacio de valor, un espacio de orgullo, un espacio de conversaciones donde yo puedo generar lo que puedo generar. Entonces, esa era la conversación que quería traerles para hoy. Ya terminamos nuestro tiempo. Quisiera oír a 2 personas, 1 o 2 personas que me cuenten cómo se van, qué vieron, si vieron nuevas posibilidades y si respondí las preguntas que se hicieron cuando, cuando leyeron el título. El que quiera abrir su micrófono. Y José, no sé si también te respondí la última pregunta que me hiciste. Sí, gracias, María. Gracias, José.
¿Alguien? Sí, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. ¿qué tal? Bueno, primero gracias por el espacio. Para mí ha sido de gran ayuda este espacio en el que estoy acá porque ha resuelto preguntas que tenía yo siempre en cuanto a ese tema y que las estaba atracando desde el tema, desde la parte analítica y no desde de cómo lo has enfocado. Es decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo puedo ayudar? Y poner esa, eh, a ver, la parte lógica, ponerla a disposición de lo que debo hacer o lo que quiera hacer en donde estoy. Y me encantó, o sea, la expectativa superó incluso lo que esperaba ver porque yo soy muy cuadrado y a veces me voy más hacia la lógica que hacia el tema emocional. Y mi coach que está por aquí lo sabe muy bien. Entonces, gracias María José por haberme traído. Súper. Gracias, Leonardo. Ahí volví. Bellísimo, Mari, como siempre. Abres ventanas, puertas, perspectivas y todo, y me parece lindísimo llevarse uno esta danza del liderazgo y preguntarse desde el lugar y el impacto a tantas personas, ¿no? Eso es un descubrimiento lindísimo. Muchas gracias. Súper, claro. Me gusta mucho lo que dices acerca de, a veces perdemos propósito, a veces estamos haciendo lo que estamos haciendo y estamos haciendo lo que estamos haciendo y perdemos propósito. Pero cuando nosotros vemos el impacto que generamos, los anillos de impacto que hemos generado y las personas a las que les hemos generado impacto, como que volvemos a renacer a nuestro propósito, ¿no? Entonces, déjame con esto decirle algo a Leonardo que es súper importante. Más allá del espacio emocional que contiene la conversación del impacto que estamos generando, tiene que ver realmente con para qué estás aquí y cuál es ese futuro que te importa crear. Dentro de los últimos factores que yo te decía, o sea, vas a ver 3 factores que yo les hablaba, hay 3 factores que son importantes. O sea, vas a tener que hacer una autoevaluación de quién eres, de cómo estás, en dónde estás, de los espacios de conexión que quieres tener con el producto, el servicio, la empresa donde quieres estar, de lo que haces. Vas a necesitar ver la oportunidad y estar enfocada en ella y vas a necesitar un espacio de planeación. Entonces, eso que tú estás diciendo es súper importante. Para generar impacto, tú necesitas ver la oportunidad y necesitas planear, tomar la oportunidad. Pero definitivamente necesitas hacerte una autoevaluación de quién eres tú, de cuáles son tus experiencias, de cuál es tu conexión, de cuál es tu mindset para poder decir, esta es mi oportunidad, ese es el impacto que yo quiero crear, ese es el impacto para el que yo estoy hecho. Porque si no, todo se te va a quedar en el tema técnico. Y detrás hay todo un tema emocional, hay todo un tema adaptativo, pero hay adicionalmente un tema de propósito, que es el que te va a dar la gasolina y la duración, o le va a dar la gasolina o le va a dar la duración a ese tema técnico, ¿no? Así que interesante que empieces a mirarlo, interesante que empieces a indagarlo y que empieces a preguntarte eso. O sea, además de la experiencia que tengo, además de lo que yo sé hacer, ¿con quiénes quiero trabajar? ¿Quiénes me necesitan? Pero adicionalmente yo amo hacer esto. Y si la combinación de los 4 te da, ahí ya puedes empezar a entender cuál es el impacto que quieres generar. ¿Ya? Si quieres un nuevo rol, si quieres ir a hacer unas nuevas, ponerle nuevas características, si quieres convertirte en un experto o si quieres entrar en un espacio de cambio para poder generar ese impacto. Señores, señoras, Gracias. muchas gracias. Gracias por venir. Espero haberles respondido las 4 preguntas, por haber suplido las expectativas. Gracias por acompañarme y nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días. De nada, María José. Dentro de 8 días vamos a estar en la última videoconferencia con Bob,
que es la última videoconferencia. Ah, no, mentira, la videoconferencia del mes de marzo de Bob. No tengo todavía muy claro cuál es el tema que va a tratar él en esta videoconferencia la próxima semana, pero estoy segura que les llegará a sus mails para que puedan inscribirse y para que puedan estar con nosotros. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí. Les vamos a mandar también la grabación y nos vemos dentro de 8 días. Que estén bien. Gracias, Maribel. Chao. Gracias. Bye.